90.1. Seguimos acá en Mundo Infinito, en una semana que ha sido distinta también. Hemos estado siguiendo de cerca lo que está pasando en el sur de nuestro país con los incendios forestales, cómo ha repercutido también en las distintas familias. Y la salud mental es uno de los temas siempre y sobre todo cuando ocurre este tipo de emergencia. Familias que han perdido todo, su hogar, sus recuerdos, muchas veces incluso algunos familiares, lamentablemente, y eso impacta. No solamente impacta en estos días, sino que repercute en las próximas semanas y lo que hay que trabajar es justamente ahora para que se pueda ir elaborando esta tragedia, sobre todo pensando en los más pequeños de esas familias. Es por eso que queremos conversar con María Pía Gutiérrez, psicóloga clínica y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, para poder ir entendiendo, entregando algunos tips a quienes nos están escuchando. María Pía, ¿cómo estás? Muy bien, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Un tema que es importante, que a veces la misma emergencia, claro, uno empieza a preocuparse de otras cosas, de lo que necesitan materialmente, primero salir de la emergencia en sí, pero inconscientemente hay cosas que se van mostrando que el trauma empieza a afectar. Entonces, ¿cómo se puede abordar esta crisis teniendo presente la salud mental? Yo creo que la introducción que haces es muy buena, porque efectivamente yo creo que, bueno, todos lo hemos podido vivir, algunos de manera más directa, otros de manera más indirecta, que es importante mirar que así como hay pérdidas, ¿cierto?, en lo que dice relación con el contexto de lo material, obviamente también todo eso tiene un impacto a nivel de nuestra salud mental, a nivel emocional, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto?, nosotros tenemos que entender que, como bien tú lo planteas, como el impacto no es solamente material, las personas también en esta instancia, ¿cierto?, pierden su sensación de seguridad, sus recuerdos, muchas veces un proyecto de vida, y desde ahí entonces el abordaje a hacer de parte de todos, porque esto es un proceso y una tarea que nos toca a todos, es resguardar en la medida de lo posible, ¿cierto?, que las personas puedan poco a poco ir retornando, ¿cierto?, a buscar este sentido de seguridad. Ahora, sí es importante, y ahí yo lo recalco también con todas las personas que lo hemos conversado también estos días, que sí es primordial partir por lo material. O sea, en el fondo nosotros podemos meternos a intervenir quizás luego en lo psicológico, en las consecuencias o el impacto que esto va a tener, pero es cierto que en este primer momento, sobre todo en los primeros días de estos incendios, lo primordial resultaba y resulta ser, ¿cierto?, resguardar la seguridad física también de las personas que se han visto afectadas, que haya un techo, que haya comida, que haya la posibilidad de hidratarse, que haya la posibilidad de poder conectarse con las redes. Y luego, ¿cierto?, ya en segundo lugar, entramos nosotros muchas veces a hacer esta contención desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, pienso en familias que deben estar o en casas de familiares o en albergues. ¿Cómo se toma esta rutina que en el fondo va a durar un par de semanas mientras tú lo decías, se empieza a esclarecer y a tener un poco más de certeza dónde van a estar más definitivamente? ¿Qué consejos les das a esas familias que están hoy día viviendo esta transición además? A ver, yo creo que ahí el rol que estamos haciendo todas las personas que intentamos ayudar de una u otra manera, aquí no solamente son los profesionales, psicólogos, salud mental quienes aportan, sino que cualquier persona que esté dispuesta, ¿cierto?, a poder escuchar, a poder acompañar, a poder contener. Yo creo que eso es lo más importante hoy día. Las personas que están en una situación de estar en albergue o estar en otros lugares que no es lo que ha sido su casa, por sobre todas las cosas están pensando muchas veces a 1000 por hora qué es lo que viene a continuación, y por lo tanto gran parte de la ayuda que nosotros podemos brindar ahí también tiene que ver con poder escuchar, acompañar, validar, ayudar a conectar, ¿cierto?, con las redes de ayuda que sean necesarias, porque muchas veces cuando nosotros estamos viviendo una situación que tiene este potencial traumático, como tú bien explicabas, hay procesos que pasan a segundo plano. Entonces, ¿qué consejo desde ahí, cierto?, es pensar que quienes estemos acompañando o estemos ayudando, nuestro principal propósito tiene que ver con poder contener, orientar, proteger la salud mental de las personas que se han visto afectadas directamente. Y desde ahí, obviamente, pensar, ¿cierto?, que lo primordial es resguardar primero la seguridad
física, ¿ya? Y que obviamente el proceso que se abre luego desde lo psicológico no necesariamente, y eso es una distinción que me gusta hacer, no necesariamente va a traducirse en un trauma, pero sí, esta es una situación que tiene un potencial traumático alto y por lo tanto, mientras mejor podamos intervenir y acompañar en estos primeros momentos, más prevenimos también que esto luego pueda tener una mayor afectación desde el punto de vista de la salud mental. Muchas veces estas familias evacuaron de noche Ujú. en situaciones también bien extremas con niños y ahora están en albergues, pero sabemos que hay incendios todavía en combate. La emergencia aún no está controlada en toda la región, entonces aviones pasando, helicópteros, sirena, algunas zonas incluso con toque de queda. O sea, es un escenario no tan fácil para poder abordarlo, sobre todo con los más pequeños. Correcto. ¿Qué se hace ahí? ¿Se habla? ¿Se Ujú. les cuenta lo que está pasando para darle más tranquilidad también? Ahí yo creo que es importante no olvidar que los niños son personas, personitas, ¿cierto? Más pequeñas, pero que al igual que las personas adultas, también entienden, ven que algo está pasando, comprenden que algo cambió, que quizás sus papás o sus cuidadores están obviamente más hipervigilantes, más alertas, que hay algo que está pasando en el entorno. Por lo tanto, sí es importante explicar, obviamente, acorde a la edad del niño o niña, ¿cierto? Con quien esté, ¿cierto? La familia, que hay algo que pasó, ¿cierto? Que hay un proceso en el que están viviendo todos juntos y que obviamente hay una sensación que puede ser muchas veces de miedo, puede ser muchas veces de angustia y validar, así como nos pasa con los adultos, las emociones que puedan aparecer asociadas a ello. Ahora, yo ahí sí planteo, nosotros en esta era, ¿cierto? Donde tenemos hiperconectividad y una gran cantidad de información muy pronto, sí es una indicación no solamente para los niños, sino que para toda persona que pueda sentirse tremendamente afectada, porque no todos nos afecta de la misma manera, sí es importante el consumo adecuado, ¿cierto?, de información. O sea, si vemos que estar viendo todo el tiempo la información en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en las mismas noticias, sí es una indicación restringir un poco, ¿cierto?, esta exposición tan sostenida. También nosotros encontramos algo que se llama trauma vicario, o sea, una persona puede, ¿cierto?, verse afectada aun cuando no lo haya vivido directamente por el simple hecho de estar expuesto a esta situación que es tan compleja. Entonces, en el caso también de los niños en particular, ahí yo he visto muchos voluntarios también, que también hay que hacerse cargo de aquellos, así como faltan cosas básicas de, no sé, alimentación, también es importante sentarse, conversar con los niños, jugar con los niños, ver, ¿cierto?, que dentro de lo posible podamos mantener un entorno que esté dentro de, ¿cierto?, lo más contenido y acogido posible, sobre todo cuando tenemos muchas veces que los papás, ¿cierto?, los cuidadores están en el proceso de limpiar, ¿cierto?, las viviendas o lo que, ¿cierto?, ha quedado en sus terrenos. Pero es importante conversarlo con los niños se dan cuenta, entienden que algo está pasando. Eh, Más que entregarles tanta información, es preguntar, ¿cierto?, cómo se sienten, qué está pasando, que los papás, los cuidadores, ¿cierto?, sus personas van a estar ahí, ¿ya? Pero prestar y validar las emociones que puedan aparecer, sobre todo porque los niños muchas veces no va a ser desde la emoción directa, sino que a veces va a ser desde mayor inquietud, desde cambios conductuales, ¿ya? Y todas esas cosas también son elementos a los que nosotros tenemos que estar atentos como adultos para poder ser una figura de apoyo y segura en este contexto. Revisaba las distintas declaraciones o testimonios que recogen nuestros equipos en terreno e incluso había, me acuerdo que una mamá que decía que estaba preocupada porque veía a su hija que estaba jugando y jugaba a que escapaba del fuego, que suena en un juego, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Es preocupante ese tipo de escenario? ¿Es necesario tal vez el juego en esa instancia? Qué buena tu pregunta, me parece súper bueno porque a veces los adultos, sobre todo los papás, obviamente que están viviendo una situación muy tremenda, a veces nos tendemos a asustarnos con la forma que tienen los niños de poder mostrar qué es lo que está pasando. Y el juego siempre va a ser una herramienta, el juego simbólico, en este caso de dibujar, ¿cierto? Quizás tomar figuras y hacer esto que dices tú como la huida. Es la forma que tienen los niños de mostrar también qué es lo que está pasando dentro de su mente. Y desde ahí
no es algo patológico, no es algo malo per se, porque nos está mostrando y nos está contando qué le pasa al niño, ¿ya? Pero también en esos escenarios, a partir de tu pregunta, obviamente que en las próximas semanas, esperemos una vez que esta emergencia esté controlada, obviamente que ahí hay que poner atención también a si esto persiste, a si esto se mantiene de manera reiterativa en todos los juegos, dibujos, con peluches, con figuras, porque obviamente eso nos da cuenta de que algo está pasando, pero también es la forma que tiene el niño de procesar, ¿cierto? Que algo está ocurriendo que rompió su cotidianidad, ¿ya? Ahora, ahí siempre va a ser importante, y a lo mismo pasa con otros grupos etarios, ¿cierto? Que obviamente si hay otros cambios que vienen asociados a este juego, como por ejemplo, no sé, mayores cambios de conducta, ya que vemos que hay cambios que son muy significativos, o que los niños están muy asustados, o que de alguna manera les está costando, ¿cierto?, poder retomar la rutina. Por supuesto que puede ser importante en algunos de esos escenarios contar con intervención un poco más especializada, pero no es tampoco poco frecuente que en estas primeras semanas, por ejemplo, sobre todo en niños pequeños, ¿cierto?, edad preescolar, podamos ver algunas conductas más regresivas. Hay niños que, por ejemplo, vuelven a mojar la cama, obviamente quieren estar más con sus papás. Entonces, dentro de un margen de tiempo, obviamente eso es esperable, son reacciones que obedecen al miedo que están enfrentando. Pero obviamente que si esto se mantiene y los papás, los cuidadores notan que hay más cambios, que el niño le está costando retomar luego, ¿cierto?, una rutina un poquito más habitual, obviamente ahí esos sí son escenarios en los que nosotros tenemos que quizás contar con la mirada más profesional. Y para los papás, que me imagino que estas noches deben ser difíciles, ¿cuánto es el rango como esperable que tengan problemas para dormir, un poco de ansiedad, angustia? ¿Cuándo hay que encender esta alerta y decir, parece que necesito compañía, necesito ayuda? Mira, es súper importante eso, porque obviamente nosotros me encantaría, y yo creo que a todos nos encantaría poder decir, mira, este es el tiempo estimado, qué es lo que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, en que una persona vuelve a funcionar o a remitir, ¿cierto?, algunos síntomas que pueden aparecer. Pero lo cierto es que obviamente eso también va a depender de la magnitud de la pérdida, de cómo se haya enfrentado este evento. Por eso nosotros hablamos de elementos, ¿cierto?, que son potencialmente traumáticos, porque no todas las personas lo van a vivir de la misma manera. Lamentablemente los incendios no son la primera instancia, los primeros incendios forestales que vivimos ha sido una tónica que se ha repetido en los últimos años, y es posible que dentro de esa población nosotros encontremos gente que no es primera vez, lamentablemente, que se enfrenta a este proceso. Las personas lo van a vivir de manera distinta, ya pensando, ¿cierto?, en las herramientas y los recursos que hay para hacer frente a esto. Ahora, sí hay elementos que son importantes considerar dentro de este plazo de tiempo, ¿ya? Nosotros consideramos que el estrés agudo, ¿ya?, es más o menos el periodo de un mes, 30 días desde que ocurre, ¿cierto?, un evento con este potencial traumático, ¿ya? Donde nosotros encontramos que es normal tener alteraciones del sueño, notar que nuestro ánimo está un poco más irritable, notar que quizás nos está costando retomar la rutina, que puede haber algunos cambios en esa línea, ¿ya? Ahora, si nos vamos a lo más estricto, si nos vamos a la parte diagnóstica y dura, estamos pensando que posterior a ello, claro que podríamos evaluar la presencia de un estrés postraumático, ¿ya? Si es que están presentes escenarios como, por ejemplo, hipervigilancia constante, es decir, no poder bajar la guardia aun cuando el contexto de peligro ya bajó, evitar ciertas situaciones que nos puedan rememorar o recordar, aunque sea de manera tangencial, la vivencia de este proceso o de este evento traumático, ya muchas pesadillas, reexperimentación de la sintomatología que vivíamos los primeros días. Ahí en esos escenarios, también al igual que como lo señalaba con los niños pequeños, sí es adecuado, ¿cierto?, quizás muchas veces consultar a un profesional de modo tal que esta sintomatología no se nos quede de manera permanente, ¿cierto?, y pueda empezar a afectar también nuestra capacidad de poder ir poco a poco retomando nuestra vida habitual. Otro punto yo creo que de preocupación debe ser las personas que estaban con tratamientos de medicamentos que tal vez los perdieron. Sabemos que los CEFAM tampoco están activos como para poder reemplazarlo, entregarle esta ayuda. ¿Qué tienen que hacer? Porque me imagino que la prioridad está en salvar a la gente, pero no en recuperar, claro, ese tipo de medicamentos, por ejemplo. ¿Hay alguna agrupación o algún fondo donde se pueda también recurrir para poder resolver esto en localidades que están también tan lejanas?
Sí, mira, yo creo que ahí las agrupaciones en general y bueno, también las ayudas gubernamentales van en la línea, como dices tú, de tratar de manejar la crisis en lo que dice relación con el apagar los fuegos, ¿cierto? El incendio. Ahora, sí hay, así como se han organizado tanto desde grupos de ayuda o entidades, hay algunos médicos, ¿cierto? O grupos de ayuda, por ejemplo, acá en Concepción, nos ha pasado mucho en redes sociales, en esto que nos estamos conectando, que sí están recopilando ciertos medicamentos que puedan ser bases, ¿cierto? Que se puedan entregar. Obviamente ahí hay que cuidar, ¿cierto? Cuáles son aquellos con receta, sin receta, porque tampoco es llegar y repartir medicamentos. Pero sí es importante pensar que ahí la ayuda de estos grupos, que quizás no son grupos organizados a priori, hay personas que se están haciendo cargo de intentar repartir ciertos medicamentos básicos, como por ejemplo medicamentos para la presión, que eso sí es central. Y en el caso de personas que, por ejemplo, puedan estar con tratamientos de salud mental, que también es una preocupación no menor, ¿ya? Ahí siempre es importante recordar que cuando hay un corte abrupto, por ejemplo, de un tratamiento de salud mental, no sé, se me acabó lo que estoy tomando, mi antidepresivo, mi ansiolítico, eh, es posible que también experimentemos un poco de sensaciones físicas con respecto a no estar tomando ese medicamento y que eso no significa necesariamente que nuestro cuadro se esté agravando, sino que obviamente obedece a que nuestro cuerpo en el fondo tuvo un corte abrupto de ese tratamiento, ¿ya? En ese sentido, obviamente Salud Responde está disponible, ¿cierto? El Ministerio de Salud también está, ¿cierto?, haciéndose cargo a través de distintas entidades de poder hacer el catastro, sobre todo de las personas que están inscritas en los distintos SPAM. Hoy día mismo acá en Concepción, el Hospital Penco Lirquén está retomando dentro de lo posible, ¿cierto?, las atenciones que son prioritarias y obviamente el mantenerse, ¿cierto?, con un tratamiento farmacológico también es prioritario desde ahí. Tú hablabas de Salud Responde y es importante también entregar ese número 600-360-7777 para quienes están escuchando y tal vez necesiten tener esta ayuda. Estamos conversando con María Pía Gutiérrez, psicóloga clínica y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, con este tema tan relevante. María Pía, muchas gracias por compartir tu experiencia y también tus consejos. Muchísimas gracias ahí por la invitación y por el espacio. Creo que ahí lo central, ¿cierto?, es que no paremos de buscar las formas de ayudar, porque en los primeros días tenemos toda la ayuda, pero también, como tú lo planteaste, luego de que pasa el pic de la crisis, también la ayuda debería mantenerse también, ¿ya? Así que muchas gracias por el